Bueno, ahora nos visita, nos acompaña el Inge Ávila, o mejor conocido como el Oca, yo así lo conocí. Pero antes de presentarnos, platícanos un poquito por qué el Oca. Yo me acuerdo que estando en clases llegó a platicar, pero sinceramente no me acuerdo bien de la historia. Pues según parece tengo mucho la muletilla de decir, Oka, para mañana tenemos esta actividad, Oka, el día tal es el examen, Oka, y pues esa muletilla ya se convirtió en apodo. ¿Desde la universidad o desde antes? No, ya hasta que fui docente en el TEC, Ah, en el órale. Tecnológico de Chihuahua. Bueno, Inge, Oca, platícanos un poquito quién es, qué hace, qué se dedica. Bien, pues mi nombre es Alejandro Ávila, pues soy esposo, soy padre, soy ingeniero de profesión, docente creo por vocación. Egresé de ingeniería electromecánica en el Tecnológico de Chihuahua. Trabajé 15 años aproximadamente, principalmente en la industria de manufactura, tanto Ok. en Ciudad Juárez como en Chihuahua. Y en algún momento pues me tocó ser liquidado en una empresa. Ya tenía yo el deseo de incursionar en la docencia. Entonces pues se presentó la oportunidad ahí en el Tecnológico de Chihuahua, pues primero con interinatos, hasta que finalmente pues ya me pude integrar de tiempo completo a la planta docente. Órale, platícame un poquito cómo fue el proceso, hablando un poquito desde su infancia hasta que se gradúa de la carrera de electromecánica. Muy bien. Pues mire, yo nací aquí en Chihuahua, en 1 de mayo del 73, en la colonia Cerro de la Cruz, hacia el sur de la ciudad. Okay. Entonces, vamos a decir que mi infancia pues, fue una infancia bastante feliz. Ahora pues me doy más cuenta de ello, ¿verdad? Todavía. En aquel entonces, aunque pues, ya existían pues, ciertas restricciones por la cuestión de las pandillas, pero todavía uno era bastante libre, ¿verdad? Con ciertos cuidados, pero era Sí, bastante libre para salir a jugar en la calle. Pues era una zona que estaba un tanto a la orilla de la ciudad, entonces todavía encontrabas muchos espacios abiertos, muchos ujú, terrenos baldíos. Entonces vamos a decir que mi infancia pues, se distribuyó entre la escuela, entre el fútbol, agarré mucho el gusto por la lectura. ok, Algunos de nuestros profesores en quinto año, el profesor Miguel Rojo, tuvo el acierto de enseñarnos a jugar ajedrez. Me gustó el ajedrez, en alguna ocasión concursos académicos. Entonces, aunque vivía pues en una zona popular, pero realmente pues sí tuve, creo que tanto una experiencia de infancia muy agradable ujú, como una educación pues digamos razonablemente buena. ok, Ahora me sorprendo de cómo fue que, por así decirlo, logré aprender, porque mucho de nuestro tiempo era jugar, incluso dentro de la misma escuela. Había un tiempo en el que el premio por terminar tu tarea temprano era salir. recibir un pico y una pala e ir a hacer una fosa para sembrar un árbol. Pero eso era divertidísimo para nosotros, Ok, ¿no? Entonces recuerdo que llegábamos, uno de mis compañeros y yo, con la tarea hecha, la revisábamos para estar seguros de que estaba bien, y de premio pues nos mandaban a un par de horas a sembrar. hasta así hacer agujeros, ¿va? Para los árboles. Y luego llegaba una media hora de recreo y efectivamente teníamos 2 horas de clase. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que realmente aprendiera? Ahora me doy cuenta, vaya, como docente, como padre de familia, que el juego y una serie de actividades fuera de la escuela pues son muy relevantes en tu formación de experiencias. Claro. Entonces, afortunadamente, pues todo eso fue para bien. Y por ejemplo, ahí, ¿en qué momento decide ingresar a la carrera? ¿Cómo es ese proceso? Estudiar Ok. eso. Sí, pues mire, es una buena pregunta, y es una pregunta que muchas veces abordo con jóvenes cuando están en la preparatoria y a veces tienen claro qué es lo que buscan, otras veces están en esa búsqueda, ¿verdad? Bueno, tengo un hermano mayor, casi 5 años mayor que yo. Entonces en ese momento o en esta etapa de mi vida no me daba cuenta de lo relevante que era para mí tener un hermano mayor que en la vida te va guiando, va tomando ciertas decisiones que luego a uno le resultan muy naturales. Él entra a una secundaria, pues yo entro a la misma Ujú, secundaria. Él va a un bachiller, pues yo voy al mismo bachiller. Entonces básicamente en un inicio iba siguiendo los pasos. Creo que siempre tuve el gusto por la parte de ciencias naturales, una materia que me encantó en la primaria junto con la historia. Entonces, al tener esa inclinación por las ciencias naturales, pues también se van juntando, digamos, elementos hacia estudiar una ingeniería. Luego ya más tarde en el bachilleres tuve un profesor que pues influyó bastante en mi formación. Le apodábamos el Yepeto. el Gepetto. Sí, muy buen profesor de matemáticas de álgebra, aquel libro clásico a los que estuvieron en bachilleres y sobre todo que les gustó
las matemáticas, aquel libro clásico de álgebra de Baldor. El valor. Entonces, pues nos puso a trabajar mucho y entonces terminé también por encontrarle un gusto a las matemáticas, porque debo reconocer que durante la primaria y la secundaria las matemáticas no fueron algo muy relevante Para usted, en mi sí. gusto personal. Luego más adelante tuve la oportunidad de ir a un concurso académico, a una Olimpiada Nacional de Matemáticas, y pues como que todo eso me fue aclarando que la parte de las ciencias exactas y naturales pues era algo que realmente me gustaba, y pues en ese sentido era una buena opción estudiar ingeniería. Originalmente mi plan era ser astrónomo. Ok. Sí, entonces un compañero y yo, Elifalet González, quien por cierto ya es doctor en matemáticas, es Órale. docente en la UACJ, no lo he visto hace muchos años, me gustaría volver a toparme contactarlo. con él. Teníamos como 17 años, fuimos a Palacio de Gobierno a pedir una audiencia con el gobernador porque queríamos una beca para estudiar física en alguna universidad aquí fuera del estado. La verdad fuimos pues bastante, digamos, inocentes, un poco, digamos, románticos en el sentido de ser idealistas, y sí nos dieron una beca, pero pues una beca muy, muy limitada. Obviamente éramos muy jóvenes, no sabíamos negociar y pues no fue mucho lo que obtuvimos, y pues la opción para mí era estudiar ingeniería en el TEC, Okay. de lo cual la verdad no me arrepiento, o sea, me siento muy, muy afortunado de que la vida me ha llevado por ese camino a estudiar una carrera que pues me ha gustado, en la cual me desempeñé y también encontré muchas satisfacciones, y que ahora pues me llevó a la docencia. Y por ejemplo en el TEC, yo recuerdo que llegó a platicar también en el tecnológico, le tocó participar en olimpiadas, ¿no? De matemáticas o algo. Sí, eso fue en la etapa de la preparatoria. En aquel entonces, de hecho todavía existe esa serie de concursos, se llaman Olimpiadas Nacionales, hay de matemáticas, de física, de química. Entonces, otro compañero y yo, Rogelio Valdés, que también por cierto es doctor en matemáticas, Okay. él trabaja en la UNAM. Entonces entramos al concurso y casi sin querer quedamos en los 6 primeros lugares estatales. Órale. Y nos tocó ir al evento nacional. Entonces fue una experiencia muy, muy agradable, pues empezar a viajar, porque en mi casa pues no había las posibilidades económicas de hacerlo, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces empezar a viajar, empezar a tener otras experiencias, conocer a otras personas, eso pues de alguna manera me fue abriendo un poco el mundo. Okay. Eso fue el único concurso así, digamos, importante en la preparatoria, pero sí me influyó. Luego ya como alumno en el tecnológico, sí me tocó un par de veces en los concursos de ciencias básicas. Okay. También un par de eventos nacionales. Nunca llegué a mi meta de estar digamos, en el podio en los primeros 3. Fue algo que en su momento me frustró, pero nuevamente con el tiempo esas experiencias me fueron influenciando mucho en mi forma de ver el mundo, de ver qué es lo que me gustaba. Entonces, de una manera se fue construyendo, vamos a decir, ese gusto por estar en la enseñanza. ¿Y qué tan diferente ve la educación hablando de la universidad, licenciatura que le tocó a usted a como es ahorita? Y me refiero no que si los profes enseñan bien, enseñan mal, sino porque hasta antes, para los que no ubican, era creo la carrera, supongamos, electromecánico industrial, ¿no? Era una diferente especialidad, y ahora pues es completamente diferente hasta lo que les tocó, hasta hablando de herramientas tecnológicas. Entonces, ¿qué tan diferente es lo que le tocó a lo que es ahorita? Yo creo que en términos de retículo, o sea, las materias que llevamos, la seriación que tiene cualquier carrera profesional, creo que en lo esencial no ha cambiado tanto. Okay. Porque, pues vamos a decir, las bases fundamentales de física, de matemáticas, de química, en esencia, pues no han cambiado, ¿verdad? Porque estamos en un área donde ese conocimiento, digamos, es universal. Sin embargo, creo que sí ha cambiado mucho el contexto en el que se desenvuelve. En mis tiempos, básicamente las opciones eran ingeniería en el TEC de Chihuahua, o ingeniería civil en la universidad, o el TEC de Monterrey. Okay. Entonces, yo creo que se valoraba más esa oportunidad porque no era tan fácil acceder a la educación superior. Entonces, pues en los últimos años, particularmente a partir de los 90, hay una explosión de oferta. Entonces, en ese sentido, como que ya no es tan privilegiado, por así decirlo, ¿verdad? El acceder a la educación, y digamos, el valor relativo de tener un título profesional, pues creo que ha disminuido. Ahorita el conocimiento es relativamente fácil de acceder, Sí. pero en aquel entonces pues sí era más limitado, y pues tenía un valor relativo más. Entonces tanto yo creo el alumnado, el profesorado, por supuesto los empleadores, ¿verdad? Lo ven diferente. Me platicaban mis profesores que egresaban en los 80s, que todo en los 80s era como una garantía de trabajo egresar de la institución. Okay. Y ahorita pues ya no lo es, ¿verdad? Entonces eso hace que a lo mejor no haya el mismo deseo, el mismo ahínco, el mismo compromiso, porque se asume que es algo como algo descontado, que vas a salir y vas a
conseguir un trabajo, aunque en la práctica esa parte de conseguir trabajo pues ya no es tan fácil. Y por ejemplo, ¿qué opina o cuál es su punto de vista? Yo siento, digo, a mi punto de vista, no sé si lo percibo nada más yo así o es en general, que siento que nuestras generaciones, hablando por ejemplo mía, que me tocó por ejemplo ingresar en el 2014, pero estas nuevas generaciones, comparándolas con ustedes, como que yo siento, a mi parecer, que somos hasta, no sé, más inmaduros, tenemos diferentes formas de ver las cosas, como que traemos una dinámica completamente diferente, pero no sé si ubica usted que las generaciones actuales son muy diferentes a las otras. Definitivamente hay un cambio, pero también eso era cierto cuando yo era estudiante. Recuerdo a uno de mis profesores, que fue el que más me aterrorizó en la materia de termodinámica, el ingeniero Talavera, y nos decía básicamente lo mismo, ¿verdad? Que el alumnado de aquel entonces, cuando yo era alumno, era muy diferente al de... ¿Qué le tocó? Sí, porque anteriormente el alumnado salía de la secundaria, de la preparatoria del TEC, entonces ya tenía todas las habilidades técnicas que necesitaban para ingresar a la carrera. Okay. Yo, por ejemplo, ya formé parte de la generación de alumnos de bachilleres que ya no traemos esa formación técnica que traían los alumnos antes. Entonces, digamos, esa diferencia generacional, o sea, sí es cierta, es real, siempre ha existido, no por ello es bueno, ¿verdad? Sin embargo, vuelvo a la parte del contexto en el que se desenvuelve esto, ¿verdad? Ahorita es bastante fácil encontrar conocimiento. Si yo, por ejemplo, soy un contratante y busco a un ingeniero, es fácil encontrarlo. Sin embargo, las características personales, lo que ahora le llaman habilidades blandas, o sea, el trabajo en equipo, la disciplina, el autocontrol, ese tipo de habilidades, creo que sí han caído fuertemente y eso creo que es lo que marca la diferencia principal. Okay. Se ha hablado mucho de la cuestión de los millennials, de que sí están más acostumbrados a la satisfacción inmediata, y es un fenómeno que lo ves en todo el mundo. O sea, tú ves lo que les preocupa la educación en Estados Unidos, en Europa, y es lo mismo. Una persona, un español que vino una ocasión y le preguntó al subdirector ahí de la institución: oigan, ¿cómo le hacen ustedes en México para que los muchachos trabajen? Pues porque en Europa no podemos hacerlo. Entonces es un fenómeno mundial. Sí, definitivamente como país no tenemos las mismas condiciones que otros países que tienen un sistema de asistencia social más amplio, y alguien que no tiene una buena preparación académica, que no tiene un buen conjunto de habilidades personales, que está, por así decirlo, a expensas de sus habilidades, pues sí se va a ver más afectado que en otro país donde tiene una red de protección social, sí, de seguros de desempleo que le van a ayudar más, ¿verdad? Entonces, por eso creo que es más relevante en una sociedad como la nuestra que los alumnos. Yo también tengo hijos en el sistema de educación pública, ¿verdad? Entonces es muy relevante que ellos pues saquen provecho de la educación en un sentido amplio, claro. No como únicamente adquirir conocimiento, sino como un conjunto de valores, de actitudes hacia la vida. Y hablando de su etapa como estudiante, ¿cuál fue la mejor y por qué? Pues bueno, de mis 4 periodos escolares, digamos así, 5 si contamos la maestría, los que yo recuerdo con más cariño son la primaria y la carrera. ¿Ah, sí, la primaria? Sí, la primaria siento que fui muy libre, que aprendí mucho y me divertí mucho. También me tocaba a veces ir a algunos concursos de la escuela y me encantaba esa parte, ¿verdad? De conocer un poquito el mundo más allá digamos, del Cerro de la Cruz, que era así como un espacio bastante pequeño. Entonces como que salir de ese espacio tan controlado pues era muy, muy grato. Ya en la secundaria y en la preparatoria me volví muy introvertido, demasiado. Entonces me concentré demasiado, y uso la palabra demasiado como exceso, como algo que no es positivo. Me concentré demasiado en los estudios porque creo que perdí el balance de otras actividades. También fue pasando de que como éramos pocos los que estudiábamos secundaria, preparatoria, Sí. entonces vamos a decir que muchos que habían sido mis compañeros en el barrio ya te veían diferente, ¿verdad? Yo por ahí tuve algunos compañeros que fueron a la penitenciaría, mis compañeros de infancia, pero de ese grupo de compañeros de infancia, sí, pues nadie fue a la universidad. Entonces se marcó una diferencia. Entonces en mi caso se volvió como una introspección a concentrarme demasiado en los estudios, y como que empecé a salir de ese pues decirse, ese encierro cuando entré a la universidad, al tecnológico. Entonces también el tecnológico pues lo recuerdo nuevamente como una etapa alegre, divertida, de aprender, de amigos, también de hacer tonterías, ¿verdad? Sí, claro. que desafortunadamente a veces forma parte de nuestro crecimiento en la vida. Entonces esas 2 etapas pues fueron muy, muy gratas. Y por ejemplo, bueno, mi hermana me pidió que no se me pasara a preguntarle esto.
Porque mi mamá y mi hermana son docentes. Bueno, mi hermana está Ok. saliendo de la normal. Pero, ¿hubo algún profe que le haya inspirado, hablando en su formación como humano, como persona en especial? Y un momento que usted recuerda alguna clase, si hubo alguna clase que a lo mejor no fue de ese mismo profe, alguna clase que lo hubiera marcado, ¿no? Por alguna plática. La verdad que hubo muchos profesores a lo largo de mi vida. También debo reconocer que tuve profesores malísimos, ¿eh? Incluso en el tecnológico, o sea, honestamente, creo que dos de los profesores que yo considero, diciéndolo así llanamente, más malos, los tuve en el tecnológico. Pero también tuve algunos de los mejores. Okay. Claro que el perfil de un profesor de educación básica es diferente al de secundaria, preparatoria, Sí. de universidad, ¿verdad? Recuerdo nuevamente con mucho cariño a algunos profesores de la primaria. Le comenté del profesor Miguel Rojo, que en quinto año nos enseñó a jugar ajedrez. Sí. Entonces, pues era un profesor como que de esos que buscaba siempre hacer algo diferente. La maestra Marta también en cuarto de primaria, la maestra Aurora en sexto. Entonces, pues fueron buenos profesores. Nuevamente en secundaria también, creo docentes que fueron muy buenos, que sobre todo tenían vocación. Esa parte pues es fundamental, ¿verdad? En bachilleres tal vez no fueron tantos, pero sí hubo el profesor que mencioné, el profesor Yepeto, Sí. que curiosamente luego le di clases a un nieto de él, Órale. platicando esa anécdota del profesor que le pedábamos Yepeto. Uno de mis alumnos resultó que era nieto de él, ¿verdad? Entonces fue también muy, muy curioso. Luego ya llegando al tecnológico, pues ya creo que el rol que juega un docente universitario es distinto porque ya no es tan formativo como tal. Es más de conocimiento, pero también te forman actitudinalmente, aunque lo hacen más con el ejemplo. Tuve varios docentes, uno de ellos todavía está ahí, el ingeniero Alejos, en matemáticas, que aparte de ser muy buen docente, pues era un excelente amigo, ¿verdad? O sea, una persona que se preocupaba por las personas. El ingeniero de esa, también una leyenda en aquel entonces en los pasillos del tecnológico. El ingeniero Olivas, también otro ingeniero que aparte de excelente docente, una persona que se interesa por ti más allá de ser un alumno, ¿verdad? Entonces todo ese perfil de profesores terminó por influenciarme mucho. Por ejemplo, el ingeniero de esa era un profesor estricto, muy, muy, muy buen docente. Y inicialmente como que reconocías su valor como docente, pero no le dabas tanto peso a su ejemplo en sus hábitos, por ejemplo, la puntualidad y la asistencia. Yo recuerdo una ocasión que estaba malísimo, un resfriado, y ya le decía a un amigo, oye, pues que falte. Sí, A veces me hacía como que, pues por un día que falte no va a pasar nada, pero en la ética de trabajo él no era eso posible, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos a ir a ese ejemplo. Tardó creo que mucho tiempo en emprender, pero finalmente, prendió en mí, ya sobre todo en lo profesional. Entonces, algunos te influencian inmediatamente, otros pueden pasar años Darte cuenta, sí. para que ese comentario, ese ejemplo, esa enseñanza prenda y te sea de utilidad. Y ¿qué opina usted de la educación? La otra vez estaba escuchando exactamente en un podcast que decían que hay dos pilares fundamentales para aprender, ¿no? Para tener nuestra educación. Que uno es con la familia y otros en la escuela. Y si alguno de ellos falla, ya pues sí vamos a fallar en la vida, ¿no? Absolutamente, o sea, el proceso de aprendizaje es, o sea, un proceso tan complejo donde la motivación, la estabilidad, todo eso que la familia te provee es fundamental. O sea, yo con mucha frecuencia tengo alumnos que destacan por alguna razón, puede ser desde inquieto, puede ser desde muy inteligente, desde muy alegre, muy sociable, ¿verdad? Entonces cuando ya empiezas a ahondar en su historia personal te das cuenta que las raíces de esa actitud están en la familia. Entonces, Claro. sí, yo incluso me atrevo a decir ahora como padre que tiene todavía más peso la familia que la escuela. Generalmente vemos a la escuela como el lugar ideal de aprendizaje, pero creo que el lugar ideal de aprendizaje empieza en la casa y se continúa en la escuela. Yo creo que muchas personas, sobre todo personas de mi edad, conocemos a alguien que decíamos, híjole, fulano de tal, mi abuelito, mi abuelita, mi tío, era bien inteligente, pero nomás le faltaba el título. Entonces eran personas que muchas no tenían escolaridad, pero tenían una gran inteligencia. Entonces creo que esa es de alguna manera una prueba de que el aprendizaje no está para nada circunscrito a una escuela, que sin duda es el lugar donde se debiera potenciar, eso sí estoy de acuerdo, pero la familia es fundamental, fundamental. Bueno, entonces sale del TEC, ¿y cómo fue el proceso para involucrarse primero en la industria que dijo duró 15 años, ¿no? Sí, cerca de 15 años. Salimos del TEC y un grupo de compañeros tenemos la idea como de poner una especie
de pequeña empresa de servicios de ingeniería. Al final, pues la idea no cuajó como tal y terminamos haciendo simplemente unas residencias en un lugar donde hacíamos estudios de ahorro de energía. La verdad fue desde el punto de vista de aprendizaje estuvo muy interesante, aunque laboralmente pues no era para nada buen empleo. Sí. Sin embargo, también pues fue realmente una gran enseñanza, porque en aquel entonces el ahorro de energía no se veía como materia. Ok. Entonces nosotros suponíamos que no sabíamos nada de ahorro de energía, entonces fue darse cuenta de que realmente sabíamos muchas cosas, aunque sí, sin duda nos faltaba integrarlo en un proyecto específico. Sin embargo, como le digo, pues no, o sea, no era un trabajo de planta, no teníamos nosotros digamos, la habilidad para cotizar correctamente, toda esa disciplina que te implica, ¿verdad? El trabajar por tu cuenta. Entonces ya decidí irme a Ciudad Juárez en el 97. Me fui justamente un 10 de marzo del 97. Era una época en que Ciudad Juárez pues había muchísimo empleo. Ya para entonces pues había terminado tanto la carrera, las residencias, me había titulado. En aquel entonces pues me faltaba el inglés, justo lo había terminado. Terminé mi curso de inglés en la universidad un viernes y el domingo pues ya iba rumbo a Ciudad Juárez. Entonces pues finalmente llegamos el lunes a Ciudad Juárez, que fue el jueves en la tarde de esa misma semana me contrataron. Órale. Lo cual fue una gran bendición porque mi capital en ese momento era 200 pesos. De hecho, el viernes anterior, mi capital que tenía era $1.50 en monedas. Recuerdo perfectamente que era lo que tenía. Fui a una casa de cambio, imagínense, con 6 moneditas de $0.25 a cambiarlas porque era todo lo que tenía. Sí. Y la muchacha se sorprendió mucho, me dio que eran 8 pesos, ya lo que tenía. Entonces ya mi mamá me dio 200 pesos. Yo pretendí que no lo necesitaba, pero me superurgían. Y pues gracias a Dios en esa primera semana pues pude conseguir empleo y bueno, pues ya a partir de ahí empezar a trabajar. Siempre pues la experiencia del primer empleo es muy relevante, ¿verdad? Pues recuerdo con agradecimiento a la empresa, las personas que me dieron la oportunidad. Sin embargo, dentro de mí había una parte que no hacía clic y es que muchos de los procesos eran muy manuales. Entonces como que yo tenía la inquietud de algo más donde pudiera aplicar más los conocimientos de la carrera, mis habilidades. Yo sentía como que había esa necesidad, sentía que había sido un buen alumno y que deseaba demostrar que también podía ser un buen ingeniero. Entonces me cambié a otra empresa, fue ahí en Ciudad Juárez, una empresa perteneciente al grupo de Emerson. Luego ahí pues pasó vamos a decir, una situación familiar que alteró mucho mi vida, que fue que mi mamá tuvo una embolia, un evento cerebral vascular. Entonces quedó con secuelas muy severas a partir de esa embolia, perdió el habla, perdió la mitad del movimiento en el cuerpo, el lado izquierdo no lo movió. Entonces hubo la necesidad pues ya de enfocarse mucho en la atención de mi mamá porque ya era un enfermo pues totalmente dependiente. Entonces después de ese segundo empleo en Juárez, busqué moverme a Chihuahua, así pues se dio la oportunidad en una empresa. Me cambio a residir a Chihuahua pues para estar más cerca de mis papás. Claro. Entonces vamos a decir que en ese inter fueron casi 15 años en la industria maquiladora y nuevamente estaba ese cuscús dentro de mí. Ya le había comentado que en un momento dado quise ser astrónomo, creo que ahora me doy cuenta de que siempre tenía un gusto por aprender y con el tiempo me di cuenta que tenía un gusto por enseñar. Me gustaba mucho trabajar con los ingenieros que recién ingresaban a la empresa, enseñarles, explicarles. Entonces dije, pues creo que eso es como que la definición de un profesor universitario, ¿no? Alguien que trabaja con jóvenes profesionistas y los busca guiar. Entonces dije, yo creo que vamos a decir, mi camino de desarrollo pues está en la docencia. Y por ejemplo, ¿cómo es desprenderse? Y en muchos sentidos, y a lo mejor lo hablo sin saber, pero si ahorita le preguntara, ¿dónde le estaría yendo mejor económicamente? ¿En la maquila o como docente? ¿Dónde le iría mejor? Bueno, la respuesta fácil pudiera ser en la maquiladora. Esa pudiera ser la respuesta fácil. Sin embargo, pues ya con cierto camino andado también en la docencia, ya van para 9 años aproximadamente, te das cuenta de que, bueno, pues la vida es muy cambiante. Entonces, ¿quién me garantiza que a lo mejor la misma exigencia del trabajo en una empresa maquiladora, los compromisos ya personales, la familia, los hijos? Recién en meses pasados mi suegra se puso muy mal, pues es una persona mayor, como de 86 años. Entonces, pues yo siento que la respuesta fácil sería en la maquiladora. O sea, si continuara más o menos con la misma trayectoria,
claramente en la maquiladora sería mejor. Sin embargo, pues llega un momento en que no sé si tus metas materiales satisfacen las más relevantes y hay otras también que necesitas cumplir, ¿verdad? Otras metas más personales. Entonces, aunque como docente pues se gana claramente menos que en una maquiladora, pero tienes otras ventajas, la estabilidad del trabajo, la regularidad de tus periodos vacacionales, puedes disfrutar más a tu familia. Entonces, en ese sentido, pues en mi caso particular, creo que valió la pena. Obviamente otras personas encuentran un buen desarrollo y un buen equilibrio trabajando en una empresa privada, pero pues ahí sí cada quien somos diferentes. Sí, y no, más que quería hacer un énfasis en dónde lo podía ir mejor, era que nos diera a entender ese proceso en el que uno, porque a veces yo me doy cuenta como cuando yo salí que decía donde nos paguen más, Ajá. pero realmente nunca realmente buscamos qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos gusta y cómo poner esa balanza de que bueno, mejor aquí gano más, pero esto realmente es lo que es mi pasión, ¿no? Sí, sí, pues es la pregunta del millón. O sea, yo creo que muchos o hemos estado a lo largo de nuestra vida en esa búsqueda. Algunas personas lo tienen muy claro. Yo he sabido de padres que les han inculcado a sus hijos la meta de ser millonarios y niños a los 8 años dicen, es que mi meta es ser millonario. Ujú. No me parece la mejor manera, pero bueno, en algunos casos puede ser una vocación, un descubrimiento muy temprano. Creo que una buena parte de las personas vamos transitando de alguna manera por la vida y vamos ajustando nuestras expectativas. Creo que es muy natural que cuando sales de la carrera tengas ese deseo de sacarle provecho al tiempo que le invertiste. Y me parece correcto. Y luego con las experiencias que vas pasando, a veces dices, no, pues algunos le dan mucho peso a lo económico. Hay personas que dicen, es que yo necesito tener una casa, Sí, un carro, una casa. de estas dimensiones, un carro así, membresías en tal club social, vacaciones en la playa. Entonces, realmente sienten que no pueden vivir sin ella, ¿verdad? Creo que en mi caso, después de dedicarle, pues, vamos a decir, algunos años al trabajo en la maquiladora con bastante ahínco, y aparte también al cuidado de mis padres, bueno, al cuidado de mi madre primero y luego después mi papá, que fue el siguiente que se enfermó. Entonces ya vas así como reflexionando, bueno, pues qué es lo fundamental, porque esta parte creo ya la logré. Lo que ahorita Sí. mencionaba fui un buen estudiante, pero quiero ver si soy un buen profesionista, creo que eso se fue, digamos, cumpliendo. Pero había otras metas personales que no se habían dado, el Ok. tener mi familia, mi esposa primero, luego mis hijos, esas partes no se fueron cumpliendo. Hubo un momento también en el que tuve la necesidad, la necesidad así como tal, de regresar a estudiar una maestría, porque sentí que me estaba encasillando mucho en lo mismo. Ok. Entonces entré en la maestría, nuevamente hablando de las influencias de los profesores. Diferentes profesores con sus experiencias de vida te van influenciando, les preguntas cómo llegó a donde está, entonces te empiezas también tú a cuestionar de tu propio caminar. Sí. Entonces llegó un momento en el que dije, bueno, es que creo que ya la parte profesional, creo que satisfaje digamos, esa necesidad y ahora quiero abarcar otras metas personales muy importantes, o sea, básicamente la familia, por resumirlo con una sola palabra. Y bueno, antes de entrar al tema de usted ya como docente, hay un tema que no sé si realmente lo ha platicado como docente ahí en el tecnológico. Es algo que yo supe por compañeros que platicaban, pero yo no recuerdo que en alguna clase lo comentara, más no sé si lo ha hecho. Pero hay un tema que es muy complicado y difícil, pero a la vez fue algo muy bonito, ¿no? Que cambió sus vidas. Pero platíquenos poquito cómo fue el tema de la adopción de sus hijos. Ok, sí, yo creo probablemente cuando nos conocimos en la clase, había pasado la etapa más compleja del proceso de adopción, tratando de dar un poco de contexto. Y como le decía, pues mi mamá tuvo un evento cerebral, quedó con secuelas, duró 13 años y medio en cama, entonces pues, había que levantarla, era básicamente como un bebé, ¿verdad? Hay que cambiarle pañal, hay que darle alimento en la boca. Entonces, eso hizo que algunas prioridades, como mencioné ahorita, como la parte personal de formar una familia, de Sí. casarme, realmente la pospuse. Ya me casé, no súper grande, pero digamos que un poco en relación a lo que se usaba en aquel entonces. Ok. Me casé a los 35 años. Después, pues te casas, siempre tienes el deseo pues de disfrutar esta etapa del amor de pareja, el amor romántico, ¿verdad? Donde hay más atención, más convivencia. Sí. Duramos la verdad un poquito de novios, mi esposa y yo duramos menos de 9 meses. Siempre digo en broma que fui un informal,
pero pues lo digo en broma, mamá, porque esas decisiones no son racionales y no tienen periodos ni medibles en ese sentido. Entonces, pues bueno, me caso y luego llega un momento en que dices tú, pues queremos tener familia, ¿verdad? Entonces nos costó que mi esposa se embarazara. Finalmente se logra embarazar y perdemos al bebé en la 10ª semana. Y híjole, yo la verdad, o sea, para mí no me di cuenta en ese momento, pero fue una negación total. No me daba cuenta de lo poderosa que es la mente. En el caso, mi forma de ser me hizo tratar de superar el problema, no pensando demasiado en él, pero lo que hice fue enterrarlo como en el subconsciente. Si ha visto la película de Intensamente, que es de caricaturas, aborda mucho esa temática, habla del basurero de los recuerdos. Hay cosas que no son tan gratas en tu vida y como que no lo quieres tener presente y los mandas al basurero de los recuerdos. Entonces, sin embargo, ese proceso de negación pues no fue bueno. O sea, yo creo que en general para ninguna persona lo es, aunque en mi caso fue la forma en que logré superar esa pérdida. Posteriormente me di cuenta del efecto que tuvo porque me encerré en mí mismo y nunca me abrí primeramente con mi esposa, ¿verdad? Ella tenía mucha necesidad de platicar esa experiencia, esa pérdida, qué había sentido yo, qué es lo que había experimentado yo en esa etapa, y yo realmente con muchos hombres, no nomás de mi generación, pero en general tendemos a, no, pues no quiero hablar, después platicamos, y pues eso terminó por afectar la relación en términos de que había una necesidad de ambos a abordar esa situación y, digamos, superarla juntos. Entonces yo, de una manera, digamos, egoísta, obviamente sin intención, pues lo que hice fue encerrarme. Y pues llegó un momento en el que abordamos el tema de la adopción. De hecho, lo habíamos abordado desde nuestras pláticas prematrimoniales. O sea, cuando fuimos a nuestro retiro, se llama Encuentro de Novios, que fueron nuestras pláticas prematrimoniales, abordamos algunas cosas que consideramos importantes. ¿Qué pasa si mis papás se enfermaban, si sus papás se enfermaban? Mi familia política pues reside fuera del estado. Entonces, a veces hay la necesidad de salir, ¿cómo vamos a manejar eso? ¿Qué pasa si en un momento no podemos tener hijos? Y hablamos de la adopción. Y en ese momento, la adopción pues era así como realmente una opción a la que no estábamos negados. Pero ya cuando toman la decisión consciente de decir, me decido por la adopción, es un paso enorme, ¿no? Sí. Entonces ese proceso fue pues muy complejo. En un momento dado entramos a una serie de una especie de curso que da el DIF para los padres que desean ser padres adoptivos, y el primer tema es el duelo. Y aquello era como un funeral, habíamos como probablemente 100 parejas. O sea, parecía la sala de un velorio, porque prácticamente todas las parejas han pasado por la misma experiencia de perder un bebé. Algunas pues igual no pudieron concebir, pero había un matrimonio que había perdido tres bebés durante el embarazo. El cuarto nació, vivió 40 días y luego falleció. Entonces era algo terrible. Y ahí me di cuenta que cuando estaban explicando el proceso de duelo, que yo había pasado de la primera etapa, que es la negación, me brinqué a la última, que es la aceptación. Entonces hay una serie de etapas intermedias donde sientes rabia, donde sientes coraje, donde te preguntas por qué a mí, yo soy buena persona, todo ese tipo de cuestionamientos. Entonces, al no haber pasado yo por ese proceso, pues realmente mi pérdida no estaba aceptada. O sea, la aceptación pues no era realmente una aceptación. Luego me di cuenta que borré de mi mente como 3 meses de muchas cosas de mi vida. No me podía acordar ni en qué mes, ¿En serio? Sí, no me podía acordar ni en qué mes habíamos perdido al bebé. Entonces, en ese proceso, que también resultó, la verdad, doloroso, porque hubo que platicar mi esposa y yo de muchas situaciones que habíamos pasado, me di cuenta de todo lo que había estado enterrando. Entonces, así yo le platicaba alguna cosa, oye, ya me acordé de tal cosa. Por ejemplo, le dije una vez, oye, ya me acordé que cuando perdimos al bebé fue en octubre. Y luego me dice, pues por supuesto, pero yo no podía acordar. O sea, porque ahora, nuevamente, el proceso de la mente cuando niegas algo es poderosísimo. Sí, entonces, pues fue un periodo, vamos a decir, de, no sé, 1 año, 2 años, en el que esa pérdida pues fue sanando, y en la medida en que vas sanando una pérdida te es más posible avanzar a otras etapas, que es precisamente el aceptar a alguien más, o en este caso, en nuestro caso fueron 3 niños, es una adopción múltiple, 3 hermanitos, a aceptarlos en nuestra vida,
era necesario también avanzar en las etapas de pérdida para poder transitar a esa nueva etapa de padres adoptivos. ¿Qué edad tenían sus hijos? Los niños en aquel entonces tenían aproximadamente como 4, 6 y 8 años. Okay. Digo aproximadamente porque en ese momento no estaban claros toda la documentación de la adopción y no lo teníamos, no lo teníamos claro. De hecho, llegamos en algún momento, el proceso de adopción pues es bastante extenso, pero en algún momento llegamos ante el comité de adopciones del DIF y pues nos preguntaron quiénes son ustedes, cómo se sienten, por qué quieren adoptar. Y alguien nos lanza una pregunta, porque nos preguntaron, ¿quieren adoptar un solo niño? Y no, pues dijimos, nos gustaría que fuera una pareja de hermanitos. Y alguien nos dice, les pongo así un caso hipotético, 3 niños de 4, 6 y 8 años. ¿Qué dicen? Y nosotros inmediatamente nos ganó la emoción y dijimos que sí. Entonces, pues resultó que el caso hipotético no era hipotético, era real. Entonces, pues ya siguió los cuestionamientos y nos preguntan en algún momento, ¿se sienten capaces, preparados para adoptar 3 niños? Y les contesté yo, no me siento preparado ni para adoptar uno, o sea, menos 3. Entonces, pues fue una respuesta así como que no muy, digamos, no muy esperada. Les causó mucha risa, la verdad, porque muchos de ellos eran padres y saben lo que representa todo el proceso de paternidad, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que ni siquiera los padres biológicos están preparados para la paternidad, menos para una paternidad triple súbita, ¿verdad? Sí, no. Y con 3 pequeñuelos que pues, no conoces nada de su vida en ese momento. Entonces esta etapa fue muy, muy compleja, fue muy dura para todos, ¿verdad? Tanto para nosotros padres como para los niños. De hecho hay una película que salió hace como 3 años, se llama Familia al Instante. Okay. Me habló un amigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Ya te robaron tu historia de adopción, ya le hicieron película. Entonces, pues creo que la compramos, la rentamos y la vimos y sí, es increíble los paralelismos. Son también 3 niños, son 2 niñas y un varón. Entonces, absolutamente todos, o sea, mi esposa, mis hijos, yo, cada quien se identificó perfectamente con el papel del actor, ¿verdad? Es esto, pues es que yo veo los conflictos que vive el padre, pues yo me siento igual, la mamá igual, los hijos decían que yo también me siento así. Entonces, para todos fue increíblemente complejo. La verdad, solo Dios sabe cómo sacamos adelante eso, porque hubo muchos momentos donde sentíamos que ya no podíamos más, que no sabíamos, y pues gracias a Dios ahí nos mantuvo en los momentos más difíciles. Llegamos a un punto donde sentíamos que ya no se podía más y fue nuestro peor momento y lenta y dolorosamente, pero empezamos a mejorar y pues ahorita la historia ya platicarla 6 años después pues ya es como muy fácil, ¿no? Porque ya tu mente también nuevamente filtra los recuerdos, incluso de los momentos muy difíciles, te acuerdas de lo grato, de lo bonito, de todos los logros que has tenido. Entonces, vamos a decir que es el proceso inverso de la negación, en el sentido que tu mente filtra lo más grato. Probablemente cualquiera lo puede imaginar si piensa en su infancia. A lo mejor algo le daba temor, pero ya realmente eso no lo recuerda, pero recuerda los juegos, los cumpleaños, las amistades, la familia cuando estaba reunida, es lo que se te queda, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, gracias a Dios, 6 años después, pues ya es algo que podemos platicar, pues muy contentos, muy orgullosos, muy humildes también, porque sabes que pues, la vida no la tienes comprada. Cada día pues es una aventura nueva. No, y qué padre y qué interesante que lo platique. Yo en lo personal no tengo a alguien cerca de mi círculo social que tuviera una experiencia, la experiencia, la oportunidad de adoptar. Y me imagino que al principio va a ser difícil, ¿no? Bueno, regresamos después de una parada técnica. Inge, platíqueme, hablando ya como docente, ya cuando entré al tecnológico, ¿qué ha sido lo más gratificante y qué fue lo más difícil de empezar que fue una profesión completamente diferente? Creo que lo más gratificante es cuando te das cuenta que logras un impacto, trascender en tus alumnos. Y siempre es una apuesta, o no siempre, pero suele ser una apuesta de mediano o largo plazo. Hace, creo, un par de meses estaba en el súper y alguien en la caja me saludó. Ávila, ay, caray, creo que es fulano de tal. Sí, sí era. Okay. Y no, pues nos saludamos con mucho gusto. Él en su momento pasó por también situaciones personales muy complicadas. Entonces, en ese entonces yo estaba de coordinador de carrera y me tocó atenderlo y ya de alguna manera a veces más personal guiarlo. Después lo tuve de alumno. Entonces me dijo algo que fue muy satisfactorio. Dije, gracias porque mire, sí me logré.
y me dijo, es que usted me ayudó y me inspiró, no recuerdo si dijo me inspiró la verdad, tal vez estoy inventando, pero sí, sí dijo que lo que yo platiqué con él, los consejos que le di, las opiniones, realmente le resultaron de utilidad en sus decisiones. Entonces, cuando en esos breves momentos tienes esa retroalimentación de que lo que hiciste sí tuvo un impacto Sí, positivo, trascendió. duradero en la vida de las personas, pues te sientes muy bien. Sin embargo, pues es muy difícil saberlo en el momento porque estás condicionado por la cuestión de las clases, la evaluación, los exámenes. Entonces, en el corto plazo eso determina muchas cosas. Generalmente esas satisfacciones que todos los docentes las buscamos, las deseamos, las necesitamos, llegan con el tiempo. Entonces muchas veces tienes dudas sobre lo que estás haciendo. Me ha pasado muchos semestres que termino el semestre y digo, ¿y qué hice este semestre? O sea, di clases, apliqué exámenes, califiqué, di resultados, pero hice algo más allá de eso. Muchas veces siento que no. Entonces ya cuando te llegan esas experiencias, pues te sientes muy recompensado. Y a la vez, que es lo más difícil, cuando sientes que lo que haces no trasciende. Ok. Cuando a lo mejor estás en un grupo y puede ser el grupo completo en general, o la mayoría de las personas ves que no tienen interés, pues dices tú, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Va? Porque si estoy haciendo algo que pudiera ser, por así decirlo, un programa de computadora, pues, entonces ¿para qué doy clases? Porque pues, una parte central del trabajo de enseñanza es esa interacción docente-alumno, ¿va? Justamente ahorita que hablábamos de las influencias, esa parte pues no te la puede proporcionar una plataforma digital, que ahora hay varias y muy buenas. Y no es que sean malas, ¿verdad? Pero una parte de las personas buscamos esa interacción con el cuerpo docente, con los mismos compañeros, más allá de la escuela, como decimos a veces en los concursos, en los proyectos. Entonces eso es lo que redondea y le da valor. Justamente ahora en la pandemia muchas escuelas privadas de alto nivel pues han tenido muchas quejas de su alumnado porque dicen que nos cobran un dineral, pero pues estamos en clases en línea y eso Sí. no es la educación que nosotros buscamos, Claro. ¿verdad? Y estamos hablando de instituciones de altísimo nivel en Estados Unidos. Entonces, esa parte humana donde sientes que trasciendes es la más relevante al final, y también cuando sientes que no lo logras es la más frustrante. Es como, la docencia es como la paternidad, más que tienes en un momento dado 100, 150 alumnos en un semestre, Sí. y unos te van a dar muchas satisfacciones y otros muchos dolores de cabeza y decepciones y frustraciones. Entonces, pues sí hay que tratar de aprender a balancear eso porque puede llegar a ser pues frustrante, y sin duda en más de un momento ha afectado mi desempeño como docente e incluso a lo mejor mi actuar como persona. ¿Y ha habido un momento en especial, bueno, un momento por una situación en donde usted haya quería tirar la toalla, que no se haya pasado algo que ya sabe que no puedo seguir? Sí me pasó sobre todo al principio. Daba clases, todavía no era docente en el tecnológico, daba clases en otra institución y me tocó ver una evaluación de mi clase. Entonces era la época en que trabajaba en la maquiladora, en la que pues tenía también que ver principalmente por mi mamá, o sea, en general por mis papás, pero primeramente mi mamá. Y realmente no había preparado bien la clase, o sea, la verdad di una clase muy mala, honestamente. Ujú. Entonces en una de las evaluaciones que por accidente me tocó ver, porque no las debería ver, decía, este profesor no sabe nada del tema que está exponiendo, debería dedicarse a otra cosa. Híjole, sentí así que eras un Sí, golpe en la boca, al estómago, y en ese momento sí pensé que yo realmente no servía no era para para usted. docente, ¿verdad? Entonces, pero nuevamente, pues es parte de las experiencias, las formaciones. Te cuestionas, bueno, pues ¿por qué no lo pude preparar bien? O sea, tal vez no tomé la mejor decisión en tomar esta clase, este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido también fui afortunado porque me fui ubicando en un grupo de materias en las que pues siento que tengo gusto por enseñarlas, aunque no por eso es nada fácil. De hecho, podría decir que en tiempos actuales a veces siento que es muy difícil lograr esa trascendencia que uno busca. Y digo, ya para pasar a las preguntas finales, no sé si quiera agregar algo, decir algo que quiera contar o procedemos ya a la... Pues no, yo creo que básicamente hemos cubierto lo más relevante, aunque sí me gustaría pues hacer a lo mejor como dicen, un briefing, un wrap-up, como a veces dicen, ¿verdad? Pero yo creo que ahí tú tienes mejor posición para hacer las preguntas que consideres que son relevantes para alguien que escuche esta plática. Sí, vamos a poner esta situación. Si pudiera usted vivir en un bucle infinito, si pudiera un día de toda su vida repetirlo para siempre, pudiera estar viviéndolo una y otra vez, ¿qué día le gustaría escoger? Me sería difícil ahora escoger así un día tan particular.
aunque cuando, cuando estábamos apenas iniciando el proceso de adopción, que recuerdo un momento así muy, muy especial. Llegué al trabajo y estaban mis hijos jugando en la cochera. Estaban pues, los dos más pequeños, todavía estaban muy pequeños, y jugaban con un triciclo y así, juegos todavía de muy pequeño. Y llegué y dijeron, papi, papi. Pues eso me hizo sentir así, toda la trascendencia que necesitaba llegó en ese momento. O sea, no fue ni siquiera un día, fue un momento y pues se quedó marcado en forma así imborrable, ¿verdad? Entonces es uno de esos momentos que dices tú, lo que estoy haciendo con mis errores, con mis aciertos, con mis limitaciones, pues sí está teniendo el efecto que estoy buscando. Y si usted, estas últimas dos preguntas son, por decirlo así, un poco repetitivas, pero una vez más, un consejo a usted mismo. Si usted pudiera ver al Ávila de 7 años, de 5 años, ya con todo lo que usted ha vivido, ¿qué le gustaría decirle? Equivócate más, haz lo que te gusta, sin duda. Esa pregunta la he escuchado de muchas personas. En algún momento fue un premio Nobel de física y al tecnológico dar una plática a los alumnos. Probablemente le tocó ese momento y le preguntaron, le dijeron, pues haz lo que te gusta. Sin embargo, creo que no es tan fácil decir, por ejemplo, a mí me gusta la docencia, no es tan fácil encontrar a veces vivir de la docencia. En un momento quise ser astrónomo, no astronauta, astrónomo igual y no lo llegué. También hay una parte en la que no siempre sabemos con total certeza exactamente lo que nos gusta. Porque yo, por ejemplo, decía, quiero ser astrónomo, pero realmente era que me doy cuenta que realmente lo que más me gusta en ese sentido es aprender y enseñar. Okay. Entonces, eso puede ser astrónomo, médico, contador, miles de cosas, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría haberme equivocado más. Por ejemplo, en esa época que le digo que fui muy, muy reservado, me hubiera gustado salir más al mundo, trabajar un poco más. Sí trabajé, pero fue creo que poco. Me hubiera gustado trabajar más, tener más experiencias. Aunque en la escuela lo hubiera descuidado un poquito, estoy seguro que no hubiera sido irresponsable, pero creo que hubiera adquirido experiencias que me eran necesarias para la vida y que me tardé más en adquirir por ese propio encierro que tuve en esa etapa de mi vida. Entonces creo que serían de los consejos que me daría a mí mismo. Y otro que me daría es, pues la familia para mí fue algo fundamental. Entonces se me hacía muy natural porque yo tuve a mis padres, mi hermano, entonces como que siempre tuve un núcleo familiar con sus problemas también, ¿verdad? Como muchos. Y me tardó darme cuenta que para mí el proyecto personal de familia era o es lo más relevante en mi vida. Y hablando en su vida personal, ¿hay algo de lo que se arrepienta? ¿Algo que dijo, hubiera tomado esta decisión, hubiera cambiado todo? ¿O está satisfecho con...? En términos generales estoy satisfecho, pero claro que cuando ves las decisiones que tomas en la vida desde la perspectiva y la experiencia es muy fácil decir haría esto, haría otro, ¿va? Entonces en ese sentido pues no, creo que no me podría recriminar mucho porque dentro de lo posible tomé las mejores decisiones, dentro de lo posible, ¿verdad? Por ejemplo, cuando me encargaba a mis papás y que pues pasaba el tiempo pues no me casaba, entonces como que sí me cuestionaba, bueno, pues estoy haciendo algo que por supuesto quiero, o sea, ocuparme de mis padres, pero ¿qué pasa con los otros? Así estaré tomando las mejores decisiones. Entonces pues gracias a Dios ya llegó pues la cara de mi esposa, llegó en el momento adecuado. Siempre nos hemos dicho, ay, si nos hubiéramos conocido antes, pues quién sabe qué hubiera pasado. Entonces posiblemente no estaríamos aquí. Ahorita le comenté que fui muy informal en el noviazgo, en el sentido, lo digo en broma, ¿verdad? Porque fue un noviazgo relativamente corto, menos de 9 meses, desde el momento en que nos hicimos novios hasta que nos casamos, menos de 9 meses. Sin embargo, pues, si lo hubiera pensado mucho, igual y no me caso. No sí, también la decisión de la adopción pues fue una decisión súper trascendental en pues, la vida de todos nosotros. Y a primera instancia, pues parecería una decisión como no bien pensada, una opción triple, pero pues no, o sea, ya no puedo imaginar mi vida sin mis hijos, ¿verdad? Entonces, así está hecha la vida de mucho de ese tipo de decisiones, a veces intuitivas, a veces más racionales, como decir, pues no sé, trabajo en tal lugar porque gano tanto, eso es más racional, pero hay otras que son intuitivas y que las haces nuevamente en relación a lo que es relevante para ti. Entonces, ahora que me doy cuenta que, o sea, tengo claridad y certeza que la familia es vamos a decir, es mi fortaleza absoluta, entonces me doy cuenta que las decisiones que he tomado en esa dirección, en estar con la familia, en apoyarla, en
desarrollarla. Tanto cuando fui hijo, ¿verdad? Como ahora que soy padre, pues son las decisiones más relevantes. Pero curiosamente no lo tenía tan claro que la familia era tan importante. Posiblemente, ¿por qué? Porque siempre la tuve. Pero hay otras personas que a lo mejor han tenido, no sé, perdieron a un padre, una madre, y a lo mejor más temprano se dieron cuenta del valor de la familia, ¿verdad? Entonces, pues sí, nuevamente sí creo que sí hay que reflexionar un poquito en lo que sentimos que es trascendental y en la medida de lo posible, pues irnos acercando a esa meta que sentimos que nos va a llenar. No siempre va a ser así. Sin duda va a haber decisiones que dices tú, yo pensé que esto me iba a gustar y resulta que no. También de eso vas a aprender. ¿Y se acuerda de la cápsula del tiempo que nos tocó hacer? No me acuerdo qué año fue, 2017, 2016, y que enterramos una carta. Creo que lo organizaba, no sé si el Inge Sáenz nada más de la cápsula. ¿Se recuerda cuántos años? Sí, la recuerdo, pero no recuerdo el año. Fue probablemente 2019 o 2018, lo más tarde tal vez. Imaginemos que le toca hacer una, ¿no? Va a hacer su cápsula de tiempo, va a enterrar una carta, aunque es un poquito redundante en ciertas cosas, ¿verdad? Pero sí es un mensaje que van a ver sus hijos hablando en 30 años, que les va a tocar verlo a nietos de exalumnos, que le gustaría decirle a las personas, como consejo de vida, como profesionista, como docente, como padre de familia, porque hay que luchar, cómo le encontramos sentido, por qué vale la pena sufrir, por qué no, qué consejo nos daría. Pues yo creo nuevamente me volvería nuevamente a la familia, y para no ser justamente tan redundante, mis padres ninguno tenía la primaria completa. Mi hermano y yo pues tuvimos la fortuna ya de terminar una carrera profesional, y siempre me he preguntado cómo dos personas que no tenían primaria, cómo pudieron transmitirme algo tan valioso, tan duradero.